Bueno, Tatik, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV en casa. No, gracias a ti por invitarme, qué maravilla, estoy muy contenta. Por favor, el contacto soy yo, un placer tenerte acá como entrevistada. Voy a estar hablando con Tatik Carrión Ramos, escritora, poeta de Colombia. Bueno, yo llegué a vos por un gran amigo que tenemos en común, Pablo Di Marco. Bueno, Tatik, antes de hablar de tus libros, que tuviste la oportunidad de publicarlos en el 2019 y de presentarlos ahora en la Feria Internacional de Cali, quería preguntarte, ¿cuáles fueron tus comienzos como lectora? ¿Por dónde arrancaste de chica? Bueno, cuando yo era muy niña, que te digo que más o menos como a los 7, 8 años, la primera novela que yo leí fue El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Entonces, digamos que fue el primer libro completo de una novela que yo tenía en las manos, obviamente de la biblioteca pública del sector rural, porque nosotros no teníamos, mi padre y mi madre no tenían dinero para comprarnos libros. Los libros que teníamos eran los libros de texto con los que se aprende a leer, a escribir, a sumar, a restar, y pues que iban pasando de hermano en hermano. Nosotros somos cuatro, yo soy la tercera, entonces mis dos hermanos mayores pues me iban pasando los libritos, y por supuesto que en los libros de texto, pues que son los libros de escuela, donde uno pues va haciendo las planas y va haciendo algunos ejercicios y todo eso, había fragmentos también de literatura, ¿no? De cuentos, de poemas, de novelas, entonces era algo muy lindo, pero nunca tenía algo completo. Entonces, la primera vez que pude leer una obra completa fue como a los 7, 8 años y fue El Principito. Entonces, digamos que ese fue como mi primer inicio, ¿no? Motivada por esta novela extraordinaria, maravillosa, que me dejaba pensando en muchas cosas, seguí asistiendo a la biblioteca a leer, ¿sí? Pero la biblioteca me quedaba muy lejos, entonces nos íbamos con una amiga caminando y era como una hora y media de ida para ir a leer un ratico y nos devolvíamos otra hora y media de vuelta caminando, y se volvió todo un plan porque en el camino íbamos conversando acerca de todo lo que habíamos leído. Ya con el tiempo mi amiga dijo, no, yo ya no voy más por allá, estoy muy cansada. Y pues seguí yo yendo solita. Pero bueno, entonces fui descubriendo, entonces recuerdo mucho que, por ejemplo, cuando estaba en sexto de bachillerato, primero de bachillerato, que tiene uno 10 11 años, leía Rubén Darío, Sinfonía en Gris Mayor, que es un poema hermoso, precioso, que habla de los navegantes, de los barcos, de los puertos, del mar, que por supuesto era un paisaje muy lejano a mí, porque pues digamos, yo vine a conocer las costas y el mar ya siendo muy grande. Entonces, poder conocer un paisaje, vivirlo a través de las palabras de Rubén Darío, fue algo, digamos, extraordinario para mí. Seguidamente, pues llega Eduardo Galeano con Las Venas Abiertas de América Latina. Bueno, entonces luego leo a Marx, luego empiezo a leer filosofía. Y bueno, de ahí en adelante, Rafael Pombo, que es un escritor colombiano muy conocido, José Asunción Silva también, pero ya empiezan a llegar otros escritores más lejanos, como por ejemplo Wisława Szymborska, ¿sí? La escritora polaca. Entonces yo cada vez me voy enamorando más y más de la lectura, de la literatura, y por supuesto que ya había empezado a escribir también para esa época. ¿Y con qué empezaste? ¿Empezaste a escribir narrativa o poesía? Pues yo una vez me gané un concursito de cuentos siendo también pequeñita, como a los 9 años, y pues era un poco como contar el tema de las vacaciones, y en el tema de las vacaciones, como me reencontré con unos primos y nos encantaba mucho el tema del misterio, empezamos como a inventar cuentos de misterio, entonces conté un cuento dentro de otro cuento, dentro de otro cuento, entonces digamos que empecé por la narrativa. Luego, como más o menos a los 13 años, empiezo a escribir cartas de amor como por encargo en el colegio. Ah, mira, Sí, pues ya como que habían visto que a mí me gustaba mucho la literatura, la poesía, siempre estaba como muy presente en todos estos eventos que hacían la escuela, el colegio. Entonces,
ay, tú dijiste algo muy lindo, o dijiste algo muy bonito, o leíste algo, a mí me gustaría que de pronto tú pudieses hacer una carta para esa persona especial para mí. Entonces me contaban un poco como la historia y yo interpretaba un poco, ¿no? Bueno, buen Y trabajo, traducía. igual. Está Sí, bueno para traducía. como trabajo. Exacto, y me pagaban por eso. Entonces, Ah, te fue pagan. algo muy, muy Muy bonito bueno. también el tema epistolar, que tú sabes que es un género maravilloso. ¿Tenés algo escrito en ese, Y dentro de ese género, del epistolar? lo he utilizado en la novela, por ejemplo, tengo una carta, en algunos cuentos lo utilizo, o tema del mensaje o la nota, sí, que es algo como que siempre ha estado presente en nuestras vidas y anteriormente cuando no teníamos todas estas aplicaciones, ¿no? Y todas estas plataformas, entonces era dejar noticas por escrito, ¿no? Escrito a mano. Entonces, digamos que también llega el género epistolar pues en el género epistolar está muy presente ese lenguaje poético, ¿no? Entonces, como yo ya venía también de muchas lecturas de poesía, dentro de las cartas metía poemas, ¿no? O pequeños fragmentos o pequeñas frases. Entonces, digamos que así fue como avanzando el tema de la escritura. Tatik, y bueno, hablando un poquito ya de tus libros, en 2019, un año difícil en Colombia, y después, bueno, en 2020 para el mundo, no por la pandemia, ¿no? Pero en 2019 fue muy duro para Colombia, por algo que me iba, bueno, hablamos off the record, digamos. Bueno, publicaste en ese momento dos libros, una novela que se llama Tierra de Cuervos, que ahí tenés, si lo querés mostrar, el libro, ahí está, muy linda tapa. Y también, bueno, publicaste un poemario que se llama Las horas del insomnio, muy buena tapa también. ¿Por qué editoriales? Si querés contar un poco, así también, bueno, digamos, se puede ver en Colombia, porque va a estar también en las redes, así que si alguien quiere conseguir los libros, ¿en dónde los puede encontrar? Bueno, ahorita hay una librería a nivel internacional que es Buscalibre, ¿no? En Buscalibre están los dos libros y pues que los envían a diferentes países y ha sido pues maravillosa esta editorial, ¿no? Esta librería, perdón. La editorial, esa editorial es Carabajo Ediciones de Eduardo Bechara. Y pues bueno, estos dos libros fueron dos premios en ese año, en 2019. Entonces, el premio nos pedía que por favor publicáramos los libros, ¿no? En físico, con pues el dinero del premio tenía que destinarse a la publicación de los libros. Entonces, pues bueno, ese año pues fue un año muy difícil, como tú estabas diciendo, por el paro nacional, que también era internacional, ¿no? Y que ya Colombia, siguiendo un poco los pasos de Chile, que ha sido un país que nos ha dado línea en los temas políticos y sociales, pues estaba bastante aguerrido, bastante convencido de querer cambiar estas realidades que nosotros tenemos. Y pues bueno, fue muy difícil porque asesinaron a varios estudiantes, desaparecieron, los golpearon, dañaban los vidrios de las casas, bueno, como todo es, como todo un paro en muchos de los países, ¿no? Entonces fue muy difícil hacer eventos presenciales porque la gente tenía mucho susto de salir, algunas personas sí salían, entonces logré ese año hacer, digamos, como un lanzamiento presencial de las horas del insomnio del poemario y pues pensaba empezar en 2020, iniciando año, un poco que ya cogiera un poco el ritmo de los eventos y todo eso en 2020, pero pues llega el tema de la pandemia, entonces como que trastoca un poquito. Pero entonces estos dos libritos están moviéndose ahorita gracias, por ejemplo, a estos amigos como tú, como Pablo, de los festivales, de las ferias, de los encuentros, de los eventos virtuales donde nos encontramos, pues para conversar un poco sobre ellos y compartir. Bueno, la novela la presentaste también ahora en la Feria Internacional del Libro ahí en Cali, con Pablo Di Marco y Omar Ortiz, ¿no? Como presentadores. Contá un poquito, para el que todavía no leyó, o la que todavía no leyó la novela, con qué se va a encontrar, contanos un poquito de qué trata, y bueno, cómo fue que surgió la idea, cuál fue la imagen disparadora. Bueno, el evento estuvo muy lindo, estuvo muy bello.
a pesar pues que nos habíamos puesto una cita, que es algo anecdótico, ¿no? Lo que pasa detrás de los eventos, nos habíamos puesto una cita un poco para conversar, para convenir, para preparar lo que iba a ser el evento. Llegamos tarde a la cita con Omar, a la cita que teníamos con Pablo, y pues realmente el tiempo fue demasiado corto. Hablamos un par de cosas y nos fuimos así, muy natural, de una manera muy auténtica. Fue saliendo pues como esa conversación, esa charla, y fue muy rica. Yo creo que precisamente porque no nos pusimos a organizarnos y a planear 100%, ¿no? Bueno, esta es una novela que habla sobre el conflicto armado en Colombia desde la voz de una muchacha de 14 años, que tiene que vivir el asesinato de su padre, que es un líder social. Aquí en Colombia, los líderes sociales, que son muchos y muy valiosos, han venido siendo asesinados durante los últimos años, ¿sí? De una manera descarada, incluso muy de frente. Líderes que, por ejemplo, rescatan, promueven la preservación del medio ambiente, líderes que, por ejemplo, hablan de la importancia de la educación pública en los sectores rurales, líderes que, por ejemplo, hablan ya de la educación en temas políticos, ¿sí? Que la gente sepa sobre sobre normatividad, sobre lo legal, sobre la Constitución. Líderes, por ejemplo, que tienen que ver con temas de pues ya de activismo político. Bueno, en fin, hay líderes de todo aquí en Colombia, y pues lamentablemente desde sobre todo el gobierno que tenemos actualmente de Iván Duque han sido desaparecidos de muchas maneras. Entonces, pues bueno, esta es una muchacha que le toca esa cruda y triste realidad y empieza a vivir una serie de eventos a partir de tener que perder a su padre. Ya había perdido otros miembros de su familia por lo mismo. Los sectores rurales en Colombia, y me imagino que en Latinoamérica, porque como somos países hermanos, nos parecemos en muchas de las situaciones y adversidades que vivimos. Entonces, son sectores vulnerables, ¿sí? Donde hacen falta temas educativos, temas culturales, incluso temas de servicios públicos básicos como el agua, como la luz, como el gas, como el internet, etcétera. Entonces, es una muchacha de allá y que empieza a contar desde su voz, desde su sentir, como niña que va transitando a los territorios de mujer adulta, todo lo que tiene que vivir en temas de violencia. Entonces, esa es la novela Tierra de Cuervos, que eh, habla de esas realidades colombianas del conflicto armado que no ha terminado y que pareciera que fuera infinito. Y también en la novela tocas el tema bueno, de esta niña, digamos, haciéndose grande, digamos, de golpe, ¿no? En el libro contás también la historia de que asesinan al padre y al tío. Ajá, sí. ¿Cómo fue el trabajo de escritura de la novela? ¿Tardaste Bueno, mucho? ¿Armaste una sí. especie de escaleta? ¿Cómo fue el proceso? Si me habías preguntado, no, yo realmente nunca me había planteado escribir una novela, Mauro, imagínate, es decir, yo empecé con un cuento que se llama La lagartija. En algunos lados aparece como La lagartija muerta, que era el primer nombre original que tenía. Eh, y es, digamos, como son estos mismos personajes, pero que está en un cuento. Y pues cuando yo termino ese cuento, queda abierto, porque es el asesinato. Entonces, esa voz de esa muchacha, de esos muchachos, porque ella no está sola, ella tiene una hermana, tiene un vecino con los que anda para todos lados, seguía dándome como muchas vueltas en la cabeza. Y una vez viajando, a mí me encanta viajar y me encanta conocer muchos lugares que tengan naturaleza, que tengan montaña, que tengan río. Entonces, en uno de esos viajes, acampando en un lugar desconocido pero muy hermoso aquí en Colombia, que se llama Valle de Cocora, eh, nos perdimos. Nos perdimos en la montaña, en el río, en toda esa geografía verde y bella. Nos cogió la noche, no teníamos linternas,
No teníamos provisiones, ya estábamos cansados, habíamos caminado todo el día, como empezamos desde las 6 de la mañana y pues a las 6 de la tarde todo está oscuro en la montaña, ¿no? La montaña se oscurece muy rápido. Entonces nos perdimos y estábamos un poco temerosos de no encontrar el camino porque estábamos como que dando vueltas y vueltas y vueltas a la redonda y no encontrábamos la salida. Y allí empiezan esas voces de esta muchacha, de este muchacho, a hablarme, a construirse escenas, como que todo fue muy desde el pensamiento, sí, pues el pensamiento creativo, que todo lo tenemos, pero casi con una secuencialidad, ¿no? Entonces, cuando, bueno, finalmente yo ya regreso después de un tiempo que estuvimos fuera en ese departamento, yo digo, quiero escribir un libro de cuentos. Y empecé a escribir el libro de cuentos que tenía que ver con esas secuencias, con esas voces, con esas ideas que... Pero cuando yo ya voy en el cuarto capítulo me doy cuenta que es una novela. Y entonces al descubrir esa maravilla, que yo, wow, estoy escribiendo una novela, la continúo y sigo trabajando. Fue una novela que casi que de una sola sentada, como se dice aquí en Colombia, que es cuando uno se sienta a Sí, escribir sí. y pasa un tiempo y lo sigue trabajando, pues como casi que 24/7 me pasó a mí con esta novela. Yo no podía ni dormir porque todo el tiempo estaba Ah, la cabeza dando muy vueltas. bueno. Y después, En después 2 meses saqué la novela y la novela fue escrita en 2016 originalmente. y después hubo Entonces, mucho trabajo de corrección. no, no, casi que no. O sea, la verdad es que no. Lo que yo quise hacer en algún momento fue alterar tiempos verbales un poco en el tema de la estructura. Luego, ¿por qué? Pues porque es una novela tradicional colombiana. La literatura colombiana aborda mucho el tema de la violencia porque es algo que nos toca, que nos duele, que no se va, que tenemos muchos dolores por ese mundo externo, esa realidad. Entonces queremos escribir sobre eso y es muy raro que algunos escritores colombianos logren alejarse del todo de eso, ¿no? Yo creo que casi todos nosotros, los colombianos, estamos abordando de manera reiterativa el tema de la violencia. Entonces era una novela casi que tradicional colombiana que yo pensaba que se iba a volver histórica porque iba a haber una firma de los acuerdos de paz aquí en Colombia y la gente decidió que no hubiese acuerdos de paz. Y eso fue algo muy triste que nos sucedió a nosotros como país, que mostraba que la gente se acostumbró a la violencia y que no le importaba si otros estaban sufriendo. Entonces la novela yo la guardo durante mucho tiempo y luego un día digo, bueno, pues la voy a mirar, la voy a corregir, hacerle como un par de cositas, pero realmente casi que esa novela salió de manera muy espontánea y natural. Qué increíble, ¿no? Era algo que tenías, bueno, cuando te apareció la imagen disparadora o esa situación con la montaña, ya es como que te fue llevando la historia. Tati, me gustaría, ¿puede ser que leas un fragmento de la novela? Claro que sí. Por aquí yo había ya mirado qué podría ser. ¿De qué es ese libro? Me preguntó sin mirarme. Es de política. ¿De quién es? De mi papá. Ah, con razón. Arrastró un leño grandísimo y lo tiró fuerte hacia la otra casa. ¿Con razón qué? Con razón lo amenazan. ¿Cómo así? ¿Usted cómo sabe? Y su hermana está adentro. ¿Usted cómo sabe que nos quieren matar? ¿A ustedes no les van a hacer nada? ¿A mi papá sí? Sí. Me quedé callada, tuve miedo y ganas de ir a buscar a mi papá y abrazarlo, pero él vendría para ir al parque y yo le diría que si lo iban a matar por los libros, los escondiéramos y que no lo volvieran y que no volviera a las reuniones a las que iba a hablar de política. Pascual se acercó, estaba sudoroso, miró el libro, se limpió el sudor de la frente y de la cara. Ese no es un libro de política, es un libro de la historia de Colombia. Pues mi papá dice que la historia tiene que ver con la política que uno debe entender. Tiene razón. Los que hacen política no tienen idea de la historia. Igual de nada sirve. Son pocos los que de verdad saben. Pues esos pocos son los que deben hacer algo. Al menos mi papá sí le canta la tabla a los políticos y les manda cartas.
muy bueno, muy bueno. Vamos a repetir el nombre, la novela Tierra de Cuervos. Está publicado, bueno, en Colombia, el libro, una novela de Tatik Carrión Ramos. Tatik, bueno, ¿hay algún plan? Ahora vamos a hablar un poquitito de tu poemario, ¿no? Pero ¿hay algún plan de publicar en Argentina, por ejemplo? Pues mira que yo estuve pensando bastante en ese tipo de cosas, ¿sí? Quiero sacar una segunda impresión, edición, porque pues bueno, en medio de todo esto se nos fueron como dos, tres cositas por ahí de digitación en el libro, pues que de todas maneras uno siempre, no es tan importante, pero siempre lo recuerda, ¿no? Sí, Porque además yo quería que el libro saliera con fotografías a color y no a blanco y negro, que son las que separan los capítulos. Hay unas fotografías sí, que van separando los capítulos. Aquí aparecen a doble página. sí. Entonces, como que también en el tema de la forma, yo quería incidir mucho en lo que quería que fuera ese libro, ¿no? Entonces, sí he pensado mucho en eso, Mauro, fíjate. Entonces, pues vamos a trabajar en eso, pero pues ya no es en el 2021, ya tiene que ser en el 2022, porque como hablábamos, estamos en cierre de año, de muchas cosas, de muchos eventos, del trabajo, entonces es un poco complicado, pero sí que lo he pensado. Pero ya va a llegar. Hablemos un poquitito de tu poemario, como dijimos antes, Las horas del insomnio, también publicado en 2019. Contame un poquito si buscaste algún hilo en los poemas que aparecen en el libro, y después te voy a pedir que me leas dos, tres poemas, si puede ser. Pues es que, Mauro, lo que pasa es que yo llevo toda la vida escribiendo y hasta 2019 me decido a publicar, porque es que yo no soy muy amiga de la autopublicación. La comprendo, sé lo importante que es, sé que a algunos autores les ha funcionado muy bien el tema de la autopublicación, pero yo soy más de la otra línea, ¿sí? Entonces, pues estaba buscando como una oportunidad, quería tener una madurez y una calidad literaria que no me llevaran al estrellato, del anonimato al estrellato, como decimos acá en Colombia. Eh, y tenía muchos poemas pues dando vueltas en la red y dos libros inéditos de poemas que estaban como medianamente agrupados, ¿no? Y pues finalmente decido, porque me motivaron mucho, muchos amigos, bueno, pero usted cuándo va a publicar, usted le ayuda a publicar a los demás, usted está todo el tiempo pendiente de la lectura, se está escribiendo de manera constante, ya es hora como de lanzarse un poco como al tema de lo que es publicar, ¿no? De la edición, el tema de librerías, el tema de bibliotecas, etcétera, con tus propios libros. Entonces, pues, tomé la decisión y lo hice. Las horas del insomnio son poemas que han sido escritos en su gran mayoría, y creo que todos, precisamente en el insomnio, cuando uno no puede dormir, cuando uno está pensando mil cosas, cuando, bueno, el sueño está un poco lejos y la escritura es quizá esa compañía, ¿no? Entonces, el libro está dividido en tres partes, son tres partes distintas. La primera parte son poemas muy largos que desarrollan toda una temática, unas situaciones, unos ambientes. Para mí, la poesía y la narrativa van muy de la mano. En la segunda parte son poemas más bien cortos y que van en una sola línea, y en la tercera parte ya son poemas que tienen que ver con escritura a ciertas horas de la noche, como si fuera casi un reloj, que eso ha sido un poco eh, tradicional dentro de la escritura de la poesía. Entonces así nace Las horas del insomnio, tiene poemas muy, muy viejitos, de hace muchísimos años, 15 años incluso, poemas, y otros un poquito más de 10 años, algunos 7, 8 años. Entonces, ese es como el primer libro que dije, bueno, saquémoslo, a ver qué pasa. Y creo que me ha ido muy bien. Me hubiese gustado recopilar esos textos que yo saqué antes, que eran de un libro que se llamó Vestigios de una pérdida, y los empecé fue a publicar en internet. Entonces ese libro se me fue desbaratando en el camino, dejó de ser inédito, pero bueno, digamos que no pude hacerlo, porque tú sabes
que en temas de concursos y de convocatorias pide Sí. mucho el tema inédito, entonces pues era muy difícil. Vamos, puede ser que una lectura de alguno de los poemas. ¿Marcaste Bueno, alguno? sí, había pensado en alguno. Desacierto. A veces no hay lugar para tanto desacierto. Se debe acudir al exilio de uno mismo. El inventario de mis desdichas viene desde antes de mi madre. El destino nos ha condenado al desamparo. No hay lugar. Las heridas nacen en otras heridas. La pesadumbre reclama su terreno. Volveré la mirada al origen, aunque me niegue a tres voces mi derecho al regocijo. Muy bueno. Bueno, vamos con dos más, ¿puede ser? Puede ser, listo. Este es de la primera parte. Voy a leer uno de cada parte. Dale, ¿Vale? vamos, dale, perfecto. 2. Un rostro frágil se sostiene bajo miradas inocentes. El perdón flota y se esconde en la garganta. Muy bueno. Y de la tercera parte, voy a leer un poema que va muy de la mano con la novela y con lo que hablábamos del tema de la realidad colombiana, y se llama 3 AM, 3 de la mañana. Perfecto. Un hijo aúlla de dolor. En su mano empuñada guarda una bala. Bajo tierra, su padre no germina. Terrible. Muy bueno, muy bueno, muy buenos poemas. Estoy hablando con Tati Carrión Ramos. Bueno, la verdad que excelente, la verdad es un lujo poder tenerte acá como entrevistada. Tati, para finalizar, quería preguntarte qué proyecto tenés, si tenés algún proyecto más. Sé que estás con unos eventos literarios que estás armando, ¿no? Que van a estar en Bogotá, en Chía, que es donde vos vivís, que van a ser virtuales, que van a haber lecturas, conversatorios, como le dicen ustedes también. Bueno, contame un poquito para finalizar, bueno, acerca de esto o qué proyecto tenés. No, Mauro, primero que todo agradecerte. Para mí también el gusto es grande, maravilloso. Argentina, que ha sido siempre una tierra maravillosa de grandes escritores reconocidos y clásicos, pero también de muy buenos escritores que a veces falta un poco más de difusión, ¿no? Que eso es lo que sucede. Y me encanta su cultura, me encantan muchas cosas, entonces pues muy agradecida por estar aquí contigo en tu programa Entre Vías. Bueno, ahorita viene un proyecto que se llama Siembra de Palabras, es un festival de literatura que lo que quiere es dar un poco más de espacio a las voces de los jóvenes y las mujeres, ¿sí? Es un festival que nosotros estamos apoyando porque realmente, digamos, es una idea que aunque empezó y se gestó desde nosotros, a través de mi sobrina, que es gestora cultural, ella quiso presentar como una idea, como un proyecto, se la aprobaron y entonces pues bueno, vamos a trabajar en equipo, vamos a trabajar en red, entonces estamos trabajando obviamente ahí mancomunadamente y pues como te cuento va a tener pues unos talleres de escrituras creativas, unos talleres en poesía, en cuento, sentarnos a conversar un poco sobre la vida, sobre pues el país, cómo está, sobre cada uno de nosotros, bueno, ese mundo interno del escritor, ¿no? Y pues vamos a tener algunos autores invitados, entonces digamos como que ese es un primer proyecto. Y viene otro que es muy bonito, que es muy chévere, no puedo contar todo, pero es como una sorpresa muy nacional, que es importante, que es Fuerza de la Palabra, un encuentro de escritores que lleva muchísimos años, que yo empecé a hacer aquí en Chía y que se fue como expandiendo, abriendo y que ahorita queremos retomar porque paramos durante un tiempo. Tú sabes más que nadie, Mauro, que la gestión cultural, el hacer cosas, es maravilloso, pero que al mismo tiempo a veces es muy difícil, es complejo, ¿sí? Por temas de tiempo, por temas de apoyos, por temas de motivaciones, porque muchas veces dejas de escribir, ¿sí? Por hacer otras cosas. Entonces, bueno, entonces viene también ese evento para finales
de noviembre, que va a ser muy bonito y que seguramente te queremos invitar para que nos acompañes, para que veas cómo es nuestro trabajo. Y bueno, digamos que yo tengo una asociación de mujeres, tenemos una revista que también se llama Fuerza de la Palabra, es una revista digital que durante muchos años ha estado promoviendo la literatura colombiana, pero que empezamos a abrir puertas y ventanas por todas partes a raíz de la pandemia y ya empezamos a tener invitados internacionales, ya empezamos a hacer homenajes a escritores también internacionales de otros lugares, otras voces, como para que bueno, vayamos recogiendo toda esa creatividad que hay en Latinoamérica, en los países de lengua hispana, y la podamos compartir a través de esta revista digital, que es tan fácil, pues, copiar, pegar un link y llegar a otros ojos, ¿no? Excelente, excelente todo lo que estás armando. Y bueno, también no hay que olvidarse de que estos dos libros, si bien se publicaron en 2019, recién están empezando, ¿no? Su recorrido, su camino, también va a ser lo que queda de este 2021 y el año que viene, también acompañando a estos dos hijos que tuviste, ¿no? Tati, un placer realmente hablar con vos y bueno, seguro nos estaremos viendo en algún momento. Te mando un beso Claro que sí, grande. así sea. Chao, chao, muchas gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos y un abrazo. Chao, chao.